Buenas tardes a los santos de Dios en este día. Una palabra que vamos a ver de una forma muy especial en esta tarde, que en esta palabra. Todos los que hemos podido ver, al menos escuchar de alguna forma estos mensajes, nos damos cuenta que eje central y poderoso es la resurrección de Cristo, porque en medio de eso también todos nosotros nos estamos viendo. Hay una oportunidad de ver en cada una de las resurrecciones una lección que podemos aprender y un espíritu que tiene que quedar en medio de la Iglesia de Jesucristo. Hoy quiero compartirles una de las resurrecciones destacables en la Biblia, en el libro de los Hechos, en la vida de Pedro, la única que al menos se considera que quedó relatada. Ya vimos una en el caso de Pablo, ahora la vemos otra en el caso de Pedro. Muy destacable eso, porque fueron dos de los hombres que Dios usó, uno en la iglesia gentil y otro en la iglesia judía. Y de alguna manera eso habla del respaldo que Dios le dio a esos dos hombres, por cuanto los dotó de la autoridad aún para llamar de los muertos a las personas. Por tanto, hay lecciones que podemos aprender porque nosotros también somos discípulos de Jesucristo y Dios permitiera que nosotros pudiéramos tener esa autoridad también para vencer en el nombre de Jesús a la muerte. Todos los días y todas las ocasiones en las que nos encontramos ante situaciones difíciles requiere de hombres que tengan valor y pasión para decir a las personas levántate. Es lo que le pasó a Pedro. En el caso de Pedro, Pedro estaba en Lida, en una ciudad, había sanado a un hombre paralítico que llevaba 8 años sin poder caminar, tumbado, y de repente, estando ahí, él es llamado por los santos, los discípulos que estaban en una ciudad costera llamada Jope. Actualmente Jope es la ciudad de Jaffa, que es una parte, un barrio de la ciudad de Tel Aviv, que realmente es la ciudad más importante y más poblada de Israel, Tel Aviv. Entonces, estando ahí, en medio de ese momento, hay una persona muy destacable que muere y entonces piden que vayan a por Pedro para ver si puede hacer algo. Y dice así, Hechos capítulo 9, en el versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Es la primera vez que aparece el término discípulo de forma femenina. La primera y la única vez. No hay ninguna otra ocasión en la Biblia donde aparece el término en femenino, pero habla precisamente de una persona que era seguidora realmente de Dios. Dice que traducido quiere decir Dorcas. Tabita es el nombre hebreo, Dorcas es el nombre griego. Tabita, Dorcas significa gacela. De hecho, hay una estirpe, una de las razas de este antílope, que es una gacela que se llama gacela Dorcas, porque ese es el nombre realmente que tiene ese animal. Dice, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Y después de lavada la pusieron en una sala. Aquí la palabra que se usa es en un lugar alto, en un aposento alto. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Una resurrección maravillosa, ¿no? Qué sorpresa. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Esta es una historia asombrosa de nuevo de una mujer resucitada. De las 7 resurrecciones que hay, esta es la única resurrección de una mujer adulta. Es la única de una mujer mayor. No hay otra resurrección de este nivel. Es muy significativo esto. Quiero aclarar primeramente lo que es Jope. Jope es una ciudad comercial en la costa, que en realidad era el puerto de Jerusalén. Jerusalén y Jope están a unos 55 kilómetros, y más o menos todo lo que era el afluente de comercio que venía para Jerusalén tenía que pasar por el puerto de Jope. Por tanto, de alguna forma, el puerto comercial de Jerusalén era Jope. La apertura de la ciudad de Jerusalén era siempre a través de Jope. Dios usó esta representación también para hablar de lo que Dios quería hacer en Jope y cómo Dios había traído incluso a Pedro desde Jerusalén a esa zona para no solamente representar un cambio en la estructura
o en la consideración del ministerio de Pedro, sino para abrirle en la oportunidad de lo que significa una apertura de lo que Dios quería hacer al mundo gentil. Por tanto, Jerusalén tiene una ciudad costera que se llama Jope, porque Jope, las ciudades costeras y las ciudades que tienen puertos de mar, son ciudades mucho más abiertas que las ciudades del interior. Por tanto, Dios estaba queriendo de alguna forma que Pedro se abriese, se preparase, tuviese una mayor apertura para el mundo gentil. Jope no era una ciudad expresamente judía, aunque obviamente lo era, pero estaba muy mezclada con otros pueblos y era una ciudad muy multicultural. Por tanto, de alguna forma había una mezcla en este sentido. Por eso es que aún se aclara en el nombre de Tabita, que Tabita es un nombre hebreo, pero que era llamada como Dorcas, porque era el nombre griego, o sea, el nombre común, y se usaban nombres incluso de otros pueblos en esa ciudad. Por tanto, Pedro, que viene de un aposento alto en Jerusalén, de un tiempo, de una oportunidad de Dios, de una iglesia gloriosa, maravillosa, es sacado de su propia ciudad para llegar ahí y establecerse por un tiempo en ese lugar, porque había algo que Dios quería hacer y había una serie de discípulos, una pequeña iglesia emergente, sencilla, que estaba haciendo una obra muy especial que Dios quería que Pedro pudiese ver. No sé si tú te acuerdas que de Jope salió también Jonás, que dice Jonás que era hijo, era un hombre que quería y tenía un llamamiento como profeta, pero Dios lo envió a Nínive y él no quería ir a Nínive. Dice que tomó un barco en Jope para ir a Tarsis, que es España. Entonces, de alguna forma, él también fue rebelde, no quería la apertura, no quería tener un ministerio al mundo gentil no conocido. Por tanto, Dios tuvo que mostrarle, tuvo que enseñarle, tuvo que llevarle de alguna forma a la fuerza para que entendiese la apertura que necesitaba. Precisamente Pedro, que es Simón, es hijo de Jonás, porque lo es, su padre se llama Jonás, pero espiritualmente representa casi el mismo sentido. A Pedro le costaba entender más allá de su concepto judío, y Dios lo lleva allí a Jope para hacerle una apertura en lo que significaba y iba a representar el tiempo venidero. Dios estaba preparando a Pedro para el gran capítulo 10, que es el capítulo de Cornelio. Otro hombre piadoso como esta mujer, otro hombre de limosnas, de obras, que Dios quería tocar. Por tanto, Dorcas fue la mujer, pero fue el espíritu de una casa que tenía que Pedro ver, mirar, resucitar y que él mismo tenía que ser el que tomase la enseñanza para lo que después vendría, una iglesia gentil, abierta, un puerto de mar abierto, porque eso era Jope, un lugar abierto para que Dios pudiese llegar a muchas otras naciones y pueblos. La palabra Dorcas, o el nombre Dorcas significa gacela. Precisamente es curioso porque la gacela es un animal muy particular, tiene unos ojos muy brillantes, tiene una mirada muy particular, es un animal que mira mucho la distancia, que es muy rápido, puede alcanzar hasta 80-90 km por hora, mantenerse en una velocidad constante de unos 55-60 km por hora, y es un animal muy ágil, es muy esbelto, tiene movimientos muy ágiles, es un bello animal muy bonito, y de alguna forma eso también caracteriza, yo creo que el espíritu de esta mujer llamada Dorcas, que tenía esa habilidad, esa rapidez, que tenía esa mesura para ser una persona de bendición en su propia comunidad. Ella representa seguramente el espíritu y el carácter de una persona que tenía disposición, que tenía una belleza por causa de su propio carácter, de su condición, de su disposición para los demás. Fue señalada como discípula, porque eso es lo que era, una creyente seguidora de Dios, que no solamente estaba dispuesta a hacer lo que era bueno, sino a seguir a Dios hasta las últimas consecuencias. Una persona que como discípulo reconocía la autoridad de Dios, como discípulo dejaba que Dios gobernase sobre su vida y como un discípulo realmente ser lo que Dios había elegido que fuese. Es significativo que lejos de Jerusalén, a unos cuantos kilómetros, había un grupo de personas ahí, de santos, y había una mujer muy especial, seguidora, que estaba haciendo una obra muy hermosa en la misma ciudad. Como he dicho antes, Tabita es una mujer adulta, y es la única mujer adulta que se menciona que resucitó, porque representa precisamente eso, una mujer madura, una discípula madura, disciplinada, una persona que sabía muy bien
lo que tenía que hacer. Una persona como las gacelas, ágil para ayudar, ágil para servir, ágil para estar atento a las necesidades de las personas. Una persona que había dejado huella en su comunidad, hasta el punto que cuando ella fallece inmediatamente se movilizan para buscar una solución a su situación. Esa mujer había dejado una huella y era una realidad. Mire, curiosamente en la ciudad de Jope, en los manuscritos que se habla, incluso en los tiempos del historiador Flavio Josefo, se habla que Jope era una ciudad con muchos huérfanos y viudas. ¿Por qué? Porque era una ciudad de puerto de mar. Entonces había muchos hombres que eran pescadores, muchos hombres que eran marineros, de ahí salían muchos barcos, y de alguna forma un oficio de ese lugar era el oficio de los marineros, y muchos perecían en las tormentas, muchos morían en medio de aquellos tiempos, y había muchas personas huérfanas y viudas en la ciudad de Jope. Así que Dios usó una mujer que aparentemente era costurera o tenía dotes o se desarrolló en esas dotes para que ayudase en lo que es la costura, los vestidos, las túnicas que esas personas viudas y necesitadas tenían. Por tanto, ella fue una respuesta incluso a la tragedia de esa ciudad, y ella fue una respuesta para las personas necesitadas de esa ciudad. Tabita tenía un legado y sus habitantes lo habían reconocido. Sabían muy bien que ella como mujer era una persona que estaba dispuesta para la ayuda, y muchos se habían beneficiado. Dios el primero, por tener una persona de ese nivel, de ese calibre, de esa disposición, con esa agilidad, con esa bella hermosura del servicio, porque el servicio embellece el rostro a la gente. El ser útil a otros te hace una persona más bella, más hermosa. La fidelidad, el ser discípulo de Cristo te hace una persona esbelta, te hace una persona ágil, te hace ser una persona observadora para mirar dónde está la necesidad para que podamos cubrirla. Por tanto, esta vida o esta mujer llamada Dorcas representaba, sin lugar a dudas, la vida de una mujer que tenía un corazón para servir a otros. No era una mujer solamente que hacía buenas obras, sino que su vida estaba llena de eso, de la capacidad de ayudar, de la calidad de las cosas que hacía. Algo muy sobresaliente de esa palabra, buenas obras ahí, que introduce un elemento, en buenas obras. Y ese término bueno significa calidad de las obras que hacía. No solamente es que haces cosas buenas, sino la calidad como haces las cosas. Es probable que incluso, porque se ve aquí, que las túnicas y los vestidos que hacía eran realmente muy buenos. Y los hacía, aunque fuera para el pobre o el necesitado, con diligencia. Y parece ser que eran muy bellos, muy bonitos, y por eso se mostraban. De alguna forma no era una mujer solamente que estaba ahí, sino que dejó un legado, y cuando murió todo el mundo lo sintió. Es muy triste que el día que tú puedas fallecer nadie te extrañe. Es muy triste que el día que tú falleces nadie llora por ti. Es triste que nadie lamente tu ausencia. Precisamente cuando tú vives y falleces y no eres recordado, entonces no viviste para ser recordado, no tuviste ni hiciste nada. Pero Dorcas sí. Dorcas dejó una huella muy fuerte en su comunidad. Ella era más que una mujer, era una aguja de coser con una misión. Era una mujer cosiendo túnicas y vestidos. Tabita trascendió por su labor misionera, de ayuda, de buenas obras, de limosnas a otros, por su capacidad y su disposición en su habilidad. Su aguja de coser era su campo misionero y lo usó. Y a través de eso testificaba no solo con su palabra, sino con su vida, con sus testimonios. Es curioso que Dorcas era una mujer que posiblemente en su ámbito y lo que representaba unía comunidades, unía personas, unía gente. Una persona que cosía y que con lo que hacía cubría al necesitado, cubría con sus mantos y sus vestidos sus necesidades. Era el espíritu posiblemente de esos discípulos en Jope, esa representación de hombres y mujeres que tienen un espíritu de disposición. Parece que en Jope había una iglesia, había un grupo de cristianos, de hombres, de discípulos que tenían una capacidad muy bella de ser personas dispuestas para otros. Representaba el espíritu de una iglesia
con disposición para servir a los demás. Quizás la comunidad de hijos de Dios o discípulos en Jope era limitada en la doctrina. Quizás les faltaba a lo mejor un nivel de aposento alto que sí poseía Pablo y Pedro. Quizás les faltaba esa capacidad de ser personas de altura, pero en realidad estaban muy apercibidos a las necesidades de la gente. Y quizás aunque había en algunas cosas planos que faltaban, en los otros eran verdaderamente personas equilibradas, personas servidoras, serviciales. Posiblemente ese es el elemento que más se destaca aquí, les quiero compartir, ese equilibrio que existe entre lo santo y el servicio a Dios, entre las cosas muy altas, de mucha altura, alabarle, considerarle, servirle, ese nivel de las cosas que son muy profundas con Dios y el nivel de a veces de las cosas que son muy sencillas. Porque coser quizás una ropa, un vestido para un muchacho es sencillo, pero tiene un elemento que era necesario que Pedro mismo pudiese descubrir. Una costurera que no se escondía como lo hizo Adán y Eva, porque Adán y Eva fueron los primeros que cosieron para taparse de sus pecados. No, esta Dorcas no cosía para tapar pecados, ella cosía para llenar de gracia al pecador. Eso es diferente. Ella cosía para cubrir la falta. Ella cosía mantos de misericordia y amor por las personas. Entonces es diferente, no es coser para taparnos de Dios, para cubrirnos y que no se nos vea. Es coser para que se vea la gracia en medio de la dificultad, para que se vea el color, el manto de colores y cómo Dios distingue al necesitado, al pecador, al que no tiene, al que no posee. Era una costurera de dimensión, de perdón y de misericordia. Era una buena costurera. Sus mantos eran buenos, sus mantos eran bonitos y tenía una disposición. Mire, versículo 39. Dice que cuando estaban ahí y estaba muerta y Pedro llega, la rodearon allí y entonces dice que lloraban, le mostraban a Pedro las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando ellas estaban allí. O sea, que era una buena obra la que hacían. En realidad el espíritu de Dorcas era manifiesto y era notorio el corazón, la intención, la manera, la belleza de lo que hacía, porque la gracia embellece al hombre necesitado, porque el perdón embellece a las personas. Así que había una entera disposición de esa mujer y de ese espíritu y de esa casa y de esa comunidad de hijos de Dios que tienen una gran disposición. Quizás doctrinalmente tenían unas faltas, quizás no tenían la altura de Jerusalén en cuanto al ámbito de la palabra, pero tenían una disposición en el ámbito del servicio, tenían corazón para servir. Son esas Dorcas, esas mujeres, esos hombres que tienen una completa disposición para Dios siempre. Y a lo mejor no son doctos, y a lo mejor no saben expresarse mucho, pero tienen un corazón que llena los ambientes, tienen una disposición que tapa, que cubre de gracia muchas personas y muchas vidas. Es el espíritu de una iglesia misericordiosa, que quizás demasiado atrevida, no se puede comparar con la doctrina y la pureza doctrinal de Jerusalén, pero que tenía un espíritu muy especial de servicio. Estaban dejando una huella en su comunidad. Una iglesia que tiene viudas como la iglesia de Jerusalén, pero curiosamente la iglesia de Jerusalén, en medio de tanta pureza y de tanta bendición, las viudas discutían y peleaban por las necesidades. Pero en la iglesia de Jope, o en la casa de Jope, en la comunidad de los hijos de Jope, las viudas no discuten, las viudas están unidas llorando. Las viudas están ahí porque aprecian lo que se ha hecho por ellas. Es muy hermoso la diferencia que logró el servicio en la iglesia de Jope. Es hermoso poder ver en esa comunidad multicultural cómo la gracia, el perdón y el amor resucita a las personas, cómo la gracia tiene la capacidad de producir unidad, aún la multiculturalidad. Jope no quería que Dorcas muriese, no quería. El legado era muy importante y el espíritu de Dorcas lo era también. Me llama mucho la atención en este episodio que de alguna forma el nombre Tabita y Dorcas se mezcla constantemente en el episodio. O llamamos Dorcas o llamamos Tabita, pero en el episodio es Tabita, Dorca, aparece varias veces Tabita y aparece Dorcas también.
de alguna forma está hablando de algo interesante y es esa transición que existe entre el espíritu hebreo, judío de Tabita y el espíritu gentil de Dorcas. Porque Dorcas es un nombre griego, es un nombre gentil, pero Tabita es el nombre hebreo. De hecho, cuando Pedro va, la llama Tabita en hebreo, pero la gente la conocía como Dorcas, porque cuando se le presentó a Dorcas a la gente. En ella había un sentido hebreo, pero había un sentido Dorca, universal, un sentido abierto. Y me gusta cómo maneja este sentido. Me gusta incluso cuando tú luego ves en el episodio también la vida con Pablo y con Saulo. Por un lado se llamó Saulo, pero después se llamó Pablo. Ese fue el nombre gentil que él usó para justamente hacer ver su concepto abierto. De la misma forma, Dios tenía un Simón, pero Dios lo llamó Pedro. Aquí se habla de él, dice que cuando le habla con él, dice, sí, hay un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Es un Simón, pero es un Pedro. Tiene la consideración Dios de poder ver que aún en el uso de los nombres se puede ver la importancia de trascender en tu misión y en tu labor. Quizá fue llamada Tabita por ser hebrea, pero de alguna forma la gente la conocía por Dorcas porque tenía una multiculturalidad, porque tenía una apertura, porque tenía un sentido diferente. Ella era una mujer que tenía una profundidad en cuanto a saber entender cuál era su misión, sin quedarse con su misma tradición. Fíjese que cuando ella muere, aconteció en aquellos días que muere, y después que la pusieron allá arriba, como Lida estaba cerca de los discípulos, oyendo que Pedro estaba, le enviaron hombres a rogarle y para que no tardara en venir. Yo me di cuenta de la celeridad como esos discípulos se movieron. No querían realmente que ella muriese. No querían que el legado desapareciese. Y de alguna forma se movieron increíblemente rápido para traer a Pedro. Se movieron. Dorcas movilizó como gacelas a la gente. Se ve que había un espíritu en esa comunidad de gente que estaba dispuesta, que tenía celeridad en hacer las cosas. Fueron enviados a Pedro con rapidez. Y es curioso que van de dos en dos. También fueron dos aquellos que fueron a buscar a Cornelio. Pero también es curioso por qué enviaban dos, porque bueno, si había que correr a dar un mensaje y uno se cansaba, el otro podía seguir corriendo. Entonces se enviaban a dos precisamente porque había una celeridad en lo que se quería hacer. También fueron enviados. Miren, en el caso de aquí dice que mandaron dos varones, dos hombres. En el caso de Cornelio dice que me envió dos criados. Miren la diferencia. El criado que se usa aquí, ese término, es el criado de más bajo nivel. Miren como aún en la iglesia de Jope, los siervos, los enviados, las personas que eran enviadas, eran personas dóciles, dúctil, eran personas con consideración, no de esclavos de bajo calibre, sino de hombres con disposición. En el caso de los romanos consideraban a los esclavos esclavos y efectivamente esclavos. Pero puedes ver cómo hay una celeridad, hay hombres, hay una disposición. No querían que Tabita, que Dorcas muriese, porque había algo que aprender. Y Dios permitió eso. Dios permitió una resurrección por eso. Dorcas hizo levantar a Pedro. Posiblemente Pedro, como pastor principal de la iglesia, en los primeros 10 capítulos, 11 capítulos, 12 capítulos, Pedro es el hombre prominente, pero posiblemente también, como todo hombre, ser humano, ya estaba en su propia comodidad de saber que Dios lo estaba usando y Dios lo levantó de su lugar. Dios lo levantó. Dorcas hizo que Pedro se levantase. Dorcas iba a activar a Pedro, no a Simón, a Pedro. Lo iba a activar para algo mucho más. Dorcas iba a entrenar a Pedro para una nueva misión. El capítulo 10 es su nueva misión. Cornelio es su misión. Y Dorcas iba a ser el entrenamiento para él. Dorcas iba a acostumbrar a Pedro a empezar a entender mensajes diferentes. Dorcas iba a hacer que Pedro entendiese que él podía ser un hombre de aposento alto, porque en casa de Simón está en un lugar alto. Simón, el curtidor.
está orando, es un hombre de oración, de comunión, de aposento alto, pero Dios quiere mostrarle que también es necesario bajar al lugar, a la tierra, caminar con los esclavos para llegar al que lo necesita. Y de una forma u otra, Dorcas fue el instrumento que Dios le hizo ver a Pedro la necesidad de que él tenía que estar atento a las puertas de su casa. Vinieron a llamarle en Lida para que fuera a ver a Dorcas, vinieron a llamarle en Jope para que fuera a Cesarea. Entonces era necesario que él se moviese, era necesario que él atendiese a los hombres y a las señales que llaman puertas. 2 mensajeros para Dorcas, 2 mensajeros para Cornelio. Y cuando llegan allí, de repente hay un aposento alto y hay una mujer que está muerta. Un juperón, así es la palabra que se usa, juperón. Es la misma palabra que se usa aposento alto. La palabra ahí sala, la pusieron en una sala, es el aposento alto. La pusieron en un aposento alto, en un tercer piso, juperón. Y ahí pasa casi parecido a lo que pasó en los días de Pablo, cuando estaba allí también con Eutico, en un aposento alto. Siempre esa altura de estos hombres de Dios, siempre esa gente que tiene una altura de Dios, pero que Dios los hace bajar de las alturas para mirar lo que está abajo. Lo hizo con Jesús, estando en el monte de transfiguración para mirar hacia abajo. Se lo enseñó, se lo quiso mostrar a Pedro, a Juan. Mira lo que hay aquí, baja aquí. Mira lo que te vas a encontrar. Un endemoniado. Mira lo que te vas a encontrar. A una muerta. Mira lo que te vas a encontrar. Un Cornelio, un gentil, un romano. Eso es lo que te vas a encontrar. Entonces, esa confusión, ese dolor, esa situación que se genera en medio de una situación de sufrimiento, en medio de eso Dios tiene a 2 hombres. Lo tuvo con Pablo y lo tuvo con Pedro. Le tuvieron que decir, basta, espere, pare un momento. Yo estoy dispuesto. Yo tengo una realidad en este momento que cumplir, y es que Dios quiere hacer algo en este lugar. Ellos veían en Dorcas una mujer, y por eso cuando miraban sus prendas lloraban, porque la veían a ella quizás cosiendo hasta altas horas de la noche, quizás la veían siempre atareada en las labores de cubrir las necesidades de las personas. Dorcas estaba ahí. No sé si te fijaste que cuando se habla de ella dice que murió y después de lavada la pusieron en una sala. O sea, no la prepararon para enterrarla, solamente la lavaron. La palabra que usa, la lavaron de cuerpo entero. La lavaron, porque su intención no era enterrarla. Su intención era esperar un milagro. Y mientras esperaban que Pedro viniese, lo que hicieron fue prepararla, por si acaso Jehová Dios quería sanarla, resucitarla de los muertos. Ella no olió a muerte, ella olió a esperanza. Ella no olía a algo muerto y acabado. La obra no había terminado. Dorcas había dejado un perfume y ese perfume tenía que seguir. Y había algo que hacer. Y Dios quería embriagar a Pedro a través de la resurrección de Dorcas. Quería que la resurrección de Dorcas transmitiese en Pedro un elemento que le había hecho mucha falta, que era necesario que él pudiese entender. La mayor habilidad de Dorcas era su disposición, su apertura a servir, su agilidad, esa belleza que da el servicio a Dios. Porque sin disposición la habilidad no sirve. Por tanto, es la disposición la primera habilidad que el ser humano tiene que tener, el deseo, las ganas. Después podrás mejor o peor hacer las cosas, pero tienes disposición. No puedes decir, yo no voy porque no sé hacerlo, yo no voy porque a mí no me gusta, yo no voy porque yo no lo sé, es que yo nunca he sido esto, yo tampoco he sido muchas cosas, pero me ha tocado hacer muchas cosas. No hemos sido llamados a hacer todo, pero sí hemos llamado a tener disposición para lo que haga falta, para lo que sea necesario. La disposición que Dios estaba enseñando a Pedro a través de este milagro, para que viera el espíritu de una mujer que se había desvivido por el gentil, por el humilde, por el necesitado, cómo con sus manos, cómo con su espíritu, cómo con su disposición había generado una atmósfera correcta entre las viudas. Porque en los días de las viudas de Jerusalén había riñas y pleitos, pero en los días de las viudas de Jope había una disposición. Todos estaban ahí, todas estaban ahí, tenían disposición, lloraban el espíritu que estaba faltando, les hacía falta Dorcas. Así que, aunque Tabita era insustituible,
Tabita no era indispensable. Lo que sí era indispensable era el espíritu de Tabitas, que no podía faltar en esa casa espiritual. Así que podemos ser insustituibles, pero no significa que seamos indispensables, porque Dios puede hacer muchas cosas sin mí. Pero el espíritu de Tabita sí tenía que ser resucitado. Sí, esa disposición tenía que estar ahí. Pedro tenía que verlo. La disposición no se pierde aunque estés en el aposento alto. Eso es lo que Dios le quiso decir a Pedro. Pedro, tú no puedes, por muy grande que seas, y muy gran pastor, y muy gran hombre de Dios, no puedes perder tu disposición aunque estés en los aposentos altos. Aunque venga de los días más gloriosos, a veces tienes que oír los mensajeros que llaman a tu puerta. Y a veces tienes que bajar del aposento para acompañar a aquel que Dios te está enviando. Porque esos hombres fueron enviados por Dios como lo fueron los de Cornelio. Y Pedro se tuvo que apercibir de estas señales de Dios en su vida. Este es el milagro, la resurrección de un espíritu dispuesto, la resurrección del servicio dispuesto. La resurrección de Dorcas es la resurrección del servicio que está muriendo en la iglesia, de las costureras que están muriendo en la iglesia, de los vestidos de gracia y perdón que están muriendo en la iglesia. Esa disposición a hacer lo que sabes hacer. Dorcas no era una profeta, Dorcas era una costurera. Y si no lo era, aprendió a costurar, aprendió a coser. Por tanto, de alguna manera, esa es la disposición, ese es el servicio, la resurrección de un espíritu dispuesto. El servicio que valora. Y esa iglesia de Jope estaba enseñándole a la iglesia de Jerusalén un espíritu dispuesto. Podemos y necesitamos admirar a la iglesia de Jerusalén, pero necesitamos a la iglesia de Jope. Y ese es el santo equilibrio que hay que tener entre lo de dentro y lo de fuera, entre la vida interior y la vida exterior. Hay una necesidad de entender que hay muchos días de altura, pero hay días también de Dorcas. Hay días de descargar y de poner y de quitar, y hay días de santos y de cielos. Hoy me tocó vivir una mañana en oración muy bella, donde Dios ministró mi corazón, al menos a mí, mucho. Y me hizo ver la importancia de quebrantar y de humillarte y estar en todo momento en esa disposición para Dios. Y fue un momento muy hermoso. Apenas horas después me tocó ponerme a descargar y tomar cajas y coger fruta. Entonces pasé de la altura y pasé del aposento alto a vestir, a preparar el manto para la misericordia de los necesitados. Es quizás lo que Pedro necesitaba. Esa es la disposición que Dios valora. Ese es el espíritu de Dorcas. Jope es precisamente eso, un punto medio entre lo que es Jerusalén y lo que es Cornelio. Cornelio es el mundo gentil, increíblemente diferente al mundo cristiano, ese mundo de gente de altura, de Dios, de disposición, de milagros. Es Cornelio, gente que no sabe, gente que no conoce, pero que necesita la palabra. Y Jerusalén es la doctrina, es el hombre, es la iglesia primitiva, son los santos. Pero en medio está Jope. Jope tiene esa gran disposición, esa gran perseverancia de entender que hay un equilibrio entre lo que es altura y entre lo que es gentil. Es un paso que Pedro tenía que dar. Por eso aquel día resucitaron 3 cosas. Aparece la palabra levantarse hasta en 4 ocasiones, pero está dispuesto para 3 cosas. Dice que primero se levantó Pedro. Pedro fue necesario que resucitase a esta dispensación, esta disposición gentil. Tenía que vivir la esperanza de ver que estaba ahí para algo más. Por eso luego se quedó. Dice ahí que se quedó muchos días en Jope. Se habla de años. Muchos días. Dejó Jerusalén para estar en Jope, vivir en Jope, atender a la iglesia de Jope. Y a todos los necesitados, incluso muchos gentiles que venían. Y en medio de ese tiempo, aún a un hombre llamado Cornelio, que se le apareció. Y él era un hombre de oración, pero en Jope aprendió una dispensación nueva. Jope
Dorcas levantó a Pedro. También, sin lugar a dudas, también se levantó Dorcas, porque el espíritu que estaba empezando a reinar en la iglesia fue levantado. Y se levantó un espíritu de gente con disposición, con deseo, con una atmósfera de gracia, porque se puede tener una atmósfera de juicio contra la gente, porque es pecadora y mala, o se puede tener un manto de misericordia y de amor que une a las personas en una misma disposición para Dios. Por tanto, Jope es la resurrección de Pedro, pero la resurrección del espíritu de servicio, la disposición de la gracia, de la hermosura y de la belleza que observa la necesidad, como las gacelas que están atentas y observan, mueven sus orejitas y sus ojos. Son muy atentos. Es una dispensación, una disposición al servicio, porque la tercera cosa es que se levantó, como aquí dice, y fue levantada y fue mostrada a los santos, o sea que se dispuso el levantamiento de gente santa. ¿Qué se levantó? Una iglesia santa. A lo mejor la iglesia de Jope tenía servicio, tenía disposición, quizás le faltaba un poco de altura o de aposento alto, y Dios llevó a Dorcas al aposento alto para hacerle ver también la necesidad del equilibrio entre lo santo, lo alto, la altura y la disposición ante las necesidades de las personas. Pedro usó las mismas palabras que Jesús, las mismas palabras. Levántate, aristemi. Aristemi. Cum, ¿te acuerdas cum? Que luego tiene una derivación en arameo, cumi. Aristemi, levántate, levántate. Las mismas palabras que Jesús con la hija de Jairo, levántate. Es una bella representación de un hombre llamado Pedro que está siendo no solamente levantado, sino con su disposición está levantando el espíritu a la iglesia de Jesucristo. Dorcas, la iglesia de Jerusalén te necesita, estaba diciéndole Pedro. Dios le estaba diciendo a Pedro, Pedro, te traje aquí para que bebas del espíritu de Dorcas. Te traje aquí para que veas una iglesia que tú no habías conocido. Te traje aquí para que veas qué se puede hacer más allá de Jerusalén. Por eso fue presentada a los santos. Y dice, dándole la mano, versículo 41, se la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Mira cómo hace una distinción entre santos y viuda, porque había un mundo gentil que estaba ahí, que estaba siendo tocado, afectado. A los santos, a los de Dios, a los que habían pagado el precio, pero a las viudas. No se ha ido, no se fue. Ese espíritu no se ha ido. Al contrario, hay un equilibrio, esa consagración. Muchas veces cuando hablamos de santos nos vemos como si estuviéramos hablando de personas antiguas, viejas. Vemos personas muertas. Uy, aquellos santos. No, los santos son los vivos, los que viven con santidad la vida de Dios. Los santos es una iglesia que ha resucitado y ha resucitado para vivir de una forma santa. Y la santidad se aprecia en el ámbito de tu relación con Dios, pero también la santidad apreciada es aquella que también atiende a las viudas. Hay un equilibrio entre esa santidad que agrada a Dios. Es la santidad del aposento alto y la santidad de los que hacen túnicas para las personas necesitadas. Dorcas murió en medio de una vida muy útil, pero Dios la resucitó para una vida santa. Y esto posiblemente es muy importante, porque Dorcas a lo mejor tenía una carencia, y era la necesidad de entender que en medio de todo lo que ella hacía y toda su disposición para las personas que necesitaba también aposento alto. Porque a veces si tú estás mucho tiempo abajo, te cuesta mucho tiempo estar arriba. Y si a veces estás mucho tiempo arriba, te cuesta mucho bajar abajo. Y era necesario una vida santa. Yo me imagino que Dorcas siguió haciendo vestidos y túnicas, pero posiblemente Dorcas pasó mucho tiempo viva en el aposento alto, porque ya estuvo muerta ahí. Y Dios dijo, no, vamos a darle vida para que ella también entienda la importancia. De la misma forma que Pedro vivió mucho tiempo en aposento alto, Dios la llevó a resucitar a Dorcas para que entendiese lo que es la vida gentil, la necesidad de los Cornelios que estaban en ese lugar. Dorcas preparó al predicador de Cornelio, que se llamaba Pedro. Dorcas preparó la visión de lo que es santo para Dios, ese santo equilibrio de ambas cosas. Ese santo equilibrio entre la cocina y el estar a los pies. Ese santo equilibrio entre el lugar santo
y el lugar donde tienes que atender a los necesitados. Ese santo equilibrio de ambas cosas. Dorcas es el espíritu de alguien que sirve, que es santo, y alguien que es santo, que sirve. Las dos cosas. Alguien que sirve, que es santo, pero alguien que es santo, que también sirve. Porque Dorcas sirve y tiene que ser santa, pero Pedro es santo y tiene que aprender a servir. Y Dios se lo mostró. Dorcas era necesario, el espíritu de Dorcas era necesario, y por eso resucitó. Yo no puedo, de alguna forma, de ninguna manera, yo no puedo hacer posible que mi vida personal solamente se vea recreada por un significado solamente natural. Yo no puedo solamente ser una persona que viva bajo la experiencia de la naturalidad. No puedo. Solamente ser alguien que hace muchas cosas para Dios, pero ha perdido el sentido de lo santo, de la respuesta de santidad hacia Dios. Por eso era necesario que se resucitase un espíritu, el espíritu de alguien que servía, pero que también es convalidado con el espíritu de alguien que es santo. Jope necesitaba al mejor Pedro posible, porque Cornelio necesitaba al mejor Pedro posible. Si Pedro va en los días sin una gran preparación como fue los días de Dorcas, posiblemente Pedro no hubiera estado ahí, no hubiera sido el instrumento que Dios usó en Cornelio. Pero Cornelio necesitaba a un Pedro procesado y Dorcas fue el entrenamiento. Un Pedro que tuvo que acostumbrarse a una santidad diferente, acostumbrarse a que personas fueran enviadas a llamarlo, acostumbrarse a dejar de tener prejuicios y ser más templado, acostumbrarse a ser un Pedro respaldado. Porque si algo le pasó a Pedro aquí es que Dios lo respaldó porque bajó de su aposento. Lo respaldó porque bajó de su lugar. Lo respaldó porque pasó de Jerusalén a Lida, y de Lida a Jope, y de Jope a Cesarea. 3 ciudades muy juntitas, que las 3 ciudades representaban un mundo gentil muy marcado, donde Dios hizo un reinicio en su vida. El propósito no era solamente resucitar una aguja y una costurera, sino el espíritu de una costurera, de unos costureros que cosen túnicas de gracia y de perdón. Pedro necesitaba aprender a coser, no solamente con el hilo de la santidad y la pureza, necesitaba coser con el hilo de la gracia y de la misericordia. Uno de los mantos que Pedro tuvo que ponerse con Dorcas fue el manto de la gracia, el manto de la misericordia. Tuvo que dejar atrás los prejuicios y ser un hombre templado para lo que venía. Costureros para una iglesia de lino fino. Costureros para hacer una iglesia doxa. Costureros para vestir a los impíos del manto y del vestido de la misericordia, de la túnica del amor y de la gracia. Dios sabía perfectamente la necesidad de Dorcas, pero permitió que muriese para que Pedro aprendiese esto. Dios sabía que Dorcas aportaría mucho a Pedro, lo sabía, y lo resucitó para que naciese en él un espíritu de misericordia que tenía Jope y no tenía posiblemente Jerusalén, porque en Jerusalén las viudas discutían, pero en Jope las viudas estaban unidas en un mismo propósito. Dorcas y el espíritu de esa casa fue capaz de armonizar a las viudas. En Jerusalén, con todo lo que ellos tenían, hubo muchos pleitos. Por tanto, era necesario, Pedro necesitaba conocer el valor de una aguja, necesitaba conocer el valor del espíritu de Dorcas, y Dorcas quizás necesitaba conocer el espíritu de santidad de un hombre llamado Pedro. Por tanto, ambos se aportaron mucho. Se dice que se quedó mucho tiempo ahí, es que después no solamente Pedro conoció a la Dorcas muerta, sino que conoció a la Dorcas viva. Y eso es muy bello, porque seguramente pasarían mucho tiempo juntos como comunidad de Dios, como casa de Dios. Y seguro que hubo tiempos muy hermosos donde ambos se aportaron mutuamente, donde la comunidad de Jope fue muy bendecida con la doctrina de Pedro, pero el espíritu de Pedro fue muy bendecido
con la disposición de Jope. Por tanto, la resurrección de Dorcas hizo más por Pedro que por Dorcas. No se trata de resucitar a una persona, era resucitar el espíritu que no se podía perder en una iglesia. Pedro estaba siendo adiestrado para el llamamiento a la puerta. Algo interesante es las personas que tienen que aprender a que Dios te llama y a veces te hace bajar del lugar más alto en tu vida. A veces puedes estar en unos años de altura maravillosísimos, donde ves el cielo abierto todos los días y ves visiones. Pero ¿sabes qué pasó en la visión que vio de Cornelio? Que Pedro, se sentía muy santo y Dios le hizo ver que también en el mundo gentil iba a haber santos. Por eso, cuando Dorcas es resucitada, se la presentó a los santos, porque los santos no eran judíos, los santos son los lavados por la sangre del Cordero. Los santos no eran aquellos que tienen la estirpe de Abraham, no, los santos son aquellos que han sido consagrados y lavados con la sangre del Cordero. Y eso es lo que tenía que aprender. Y de alguna forma, él tenía que aprender a seguir la instrucción del que llama a la puerta. Pedro no había visto jamás a Cornelio y nunca lo hubiera visto sin Dorcas, jamás. Pedro, sin Dorcas, nunca hubiera valorado a Cornelio, pero lo valoró porque aprendió de Dorcas. Jamás Pedro hubiera hecho lo que hizo si no pasa un proceso en Jope. Qué curioso que después él no solamente permite que Dorcas viva y siga quizás cosiendo, sino que también ahora vive en casa de un curtidor de pieles, algo que también para el mundo gentil judío era detestable. Por tanto, de alguna forma, Pedro tuvo que tragar el proceso de lo que significaba vestir con lo que él consideraba no santo. Pedro quizás nunca vistió una túnica más bella que la túnica de la gracia que Dorcas le había un día regalado. Estoy convencido que seguramente él vistió alguna túnica que Dorcas le hizo, pero la más bonita que le hizo fue hacerle entender gracia, hacerle entender perdón, hacerle entender misericordia, abrirle los ojos como esa gacela para mirar dónde estaba la necesidad. Nunca quizás él vistió una túnica más bella que aquella de la gracia que Dorcas le había cosido. Dorcas convirtió a Pedro en un mejor predicador, porque lo hizo un predicador con respaldo. No solo un predicador respaldado, donde Dios lo respaldó. Eso es maravilloso, porque no solamente permitió que Pedro fuese y siguiera siendo un hombre santo, claro, preciso, un hombre con doctrina, con peso de gloria, con palabra, sino que también fue un hombre respaldado y que tuviese ese halo de misericordia, de gracia, de perdón, de sensibilidad, de entendimiento hacia los demás. Es el ámbito de lo que es vivir todo el tiempo en Jerusalén o aprender que aún en Jerusalén hay Dorcas, hay iglesias y comunidades de gente que quizás no tiene la doctrina tan pura, pero tiene una disposición, tiene una dispensación de servicio, tiene un corazón para otros, son costureros de la gracia, hacen unos mantos que unen tanto a la gente, dedican tantas cosas bellas para ayudar a los demás. Por tanto, quizás lo más hermoso cuando Pedro regresó a Jerusalén es que se llevó un taller de costura y dijo, vamos a empezar a coser mantos en Jerusalén, porque quizás hace mucho que nosotros no hemos hecho esto. Y se nos ha olvidado con tanta pureza, se nos ha olvidado lo que es ayudar y servir. Para eso Cristo vino, para vestir a los pobres, para vestir a los que estaban necesitados. Hechos 9, versículos 32 y 33, muy hermosamente, esos dos versículos hablan de un hombre llamado Eneas. Estas dos sanidades están juntas, porque una sucede en Lida, y cuando está Pedro en Lida, sanando a este hombre, él es llamado para ir a Jope. Pero es curioso porque es muy significativa esta sanidad. Es la sanidad de un hombre que dice, aconteció Pedro que visitando a todos vino también a los santos que habitaban en Lida. De nuevo santos. Hay santos en Lida. A lo mejor no tienen la doctrina que tú, pero hay santos en Lida. Quizás no son como tú, pero hay santos en Jope. Quizás no son como tú, pero Dios levantó santos en la casa de Cornelio. Y entonces
ese halo, esa bendición que supone encontrarse hombres y mujeres con una santidad que quizás no es la de Jerusalén, pero revelan la misericordia de Dios, hizo que Pedro cuando llegó los vio y allí a uno que se llamaba Eneas. O sea, parece que Eneas es un santo que está enfermo. Y dice aquí que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Entonces Pedro dijo, Eneas, Jesús te sana, levántate, sal a tu cama, y enseguida se levantó. De nuevo, aristemi, de nuevo resurrección, de nuevo, levántate, levántate. ¿Tú sabes cuántos años llevaba Eneas paralítico? 8. ¿Qué revela el número 8 en la Biblia? Un reinicio, una nueva manera. Un paralítico que 8 años estaba paralítico y que empieza a caminar. Es el concepto y la representación del nuevo llamamiento y ministerio para Pedro. 8 años paralizado, 8 años ahí, y Dios le dice, Pedro, hay que moverse, Pedro. Pedro, hay que ir más allá. Pedro, hay que llegar al mundo gentil. Pedro, hay un reinicio en tu llamamiento y ministerio. Pedro, es necesario. Este día y este tiempo es para caminar. Vamos, reinicia todo. Y ahí comienza todo. En el reinicio de ese milagro aparece la resurrección de Dorcas, maravillosa resurrección por cuanto fue, donde fue y lo que fue, para después hacer una poderosa resurrección en el mundo gentil a través de la historia de Cornelio. Por tanto, estos 3 elementos de la consideración de este tiempo de Pedro es un cambio de atmósfera, es un cambio de dimensión de lo que significaba la parálisis que la Iglesia, lamentablemente por el tiempo, iba teniendo. Recuerde el avivamiento en Samaria y la Iglesia de Jerusalén sorprendida de un avivamiento allí. Es que Dios se estaba moviendo más allá de Jerusalén. Por tanto, cuando la frustración y la fatiga aparecen en el servicio a Dios, que aparece, acuérdate que hay una aguja que Dorcas resucitó, que hay una santidad que Dios resucitó en la iglesia, que tiene que ver no solamente con aquellos que están en sus aposentos y en la altura, sino con aquellos que tienen disposición para el necesitado, que tienen un santo equilibrio en saber tejer unidad donde están. Ni Jerusalén es lo único y mejor, ni Dorcas es lo único y mejor. Ambos caminos, ambas casas, ambas tienen algo que mostrarnos. Por eso Dorcas le mostró mucho a Pedro. Fue tan necesario, no tanto más allá de que Dorcas viviese, ya había hecho su obra, sino de que el espíritu de Dorcas fuese llevado, Pedro llevase el espíritu de Dorcas a Jerusalén, el espíritu de esa casa fuese transmitido, trascendiese también para Jerusalén. Es hermoso acordarse de la aguja de Dorcas cuando estás en el aposento alto, como es hermoso acordarse de lo santo cuando estás cosiendo mucho. Es hermoso tener un equilibrio entre la aguja y la oración, entre coser y en orar. Ambas cosas tienen una poderosa disposición, un hermoso equilibrio que produce gente madura. Yo lo veo así, son servicios ordinarios para un Dios extraordinario. Servicios ordinarios, coser, un servicio ordinario para un Dios extraordinario. Porque un Dios extraordinario llamado Jesús también vino a servir a otros. Su misión vino a servir. No ha venido a ser servido, sino a servir. Así que hubo una disposición. Ese hombre de altura, Dios se hizo hombre, bajó. Hay una disposición, ese espíritu que Pedro necesitaba conocer. La muerte con Dorcas trajo dolor, pero fue un dolor por un tiempo, porque a veces cuando sucede algo y hay una pérdida en la comunidad, pues produce dolor. Pero lo más hermoso es que Dios resucitó una pasión por seguir sirviendo. ¿Tú crees que Dorcas se quedó ya después tranquilita? No, Dorcas siguió. Seguramente lo que hizo fue mejor después que lo que había hecho antes, porque tuvo el equilibrio de la misma forma que lo hizo Pedro. Por tanto, es necesario entender qué bello es ver resucitar el espíritu y la pasión por servir a Dios. La resurrección de Dorcas es la resurrección de una pasión, de una disposición,
de una celeridad para otros, de un momento de estar ahí. No llamemos más a Tabita Dorcas, llamemos a Tabita por el nombre al que Dios la llamó, Dorcas. Dorcas, amado, es el nombre que dispensa, que dispone, que habla del llamamiento de esa casa. De la misma forma que no puedes llamar más a Simón, Simón, llámale Pedro. Llámale Pedro, porque ese es el llamamiento al que Dios lo puso. No llames más a Saulo, Saulo, llámale Pablo, porque ese es el nombre que Dios le dio. Pedro, cuando la llamó, le dijo Tabita, cuando ya era Dorcas. Así que murió Tabita para que resucitase Dorcas. Antes he dicho, no llames a Tabita Dorcas, no llames a Tabita Tabita, porque se llama Dorcas. Y así es. Tú has sido llamado para una disposición, para un nombre, para un llamamiento, para hacer aquello por lo que Dios te llamó. Así es que hay una gacela que se llama Gacela Dorcas, porque eso es una estirpe, una raza de antílopes que son muy especiales, que son muy puros y que se llaman Gacelas Dorcas. Así sea. Seamos hermosos, seamos dispuestos, tengamos disposición, celeridad para lo de Dios, disposición para Él. Pero cuando llegue el día que hay que dejar la aguja, súbete al centro, súbete al aposento y adórale. No te quedes muerto, Dorcas, en el aposento. No. Tienes que saber que en el aposento están los vivos, no los muertos. En ese aposento alto, Dorcas estuvo muerta. Dios la resucitó para esa dispensación, como resucitó a Pedro para la dispensación de la costura. Ambos fueron profundamente bendecidos y ambas casas tomaron de cada una de ellas lo que iba a producir una generación de gente santa. Qué hermoso, llamando a los santos y a las viudas. Ese es el equilibrio. Dios te bendiga, ha sido bello, muy hermoso para mí. Ha ministrado mucho en mi corazón, me ha bendecido mucho esta palabra, me ha hecho ver, entender ese santo equilibrio que Dios quiere para todos aquellos que queremos ser discípulos y discípulas, que la Biblia también lo dice, discípulas. Dios te bendiga.